Bienvenidos juristas, yo soy el doctor Esteban Diego de Albuquerque, les doy la bienvenida a la clase de hoy, soy abogado, laboralista y docente. Así que empecemos. En la clase de hoy vamos a ver el abandono de trabajo y consecuencias jurídicas de constituir al trabajador en abandono de trabajo, siempre desde un punto de vista práctico, viendo el intercambio telegráfico. Recordemos que en este caso, si se configura el abandono de trabajo, lo que pasa es que el trabajador cometió una injuria laboral, entonces se lo puede despedir con justa causa, entonces no se le tienen que pagar las indemnizaciones del despido. Entonces las consecuencias jurídicas de lo que estamos hablando son bastante evidentes y graves. Adelanto que más en el futuro vamos a ver a qué me refiero con indemnizaciones del despido, así que si les interesa el tema, les recomiendo suscribirse para que después estén atentos cuando subimos material. Primer punto. Lo que tenemos que tener en cuenta es que en el video anterior vimos un montón de matices, un montón de conceptos, no solo dentro del despido directo, de las diferencias con el despido sin justa causa, despido con justa causa, sino que vimos el tema de qué es una injuria laboral. Así que si no viste ese video, te recomiendo que primero lo veas, porque ahí aclaramos un montón de cosas. Yo acá les dejo el sumario, más o menos, en qué minuto dijimos cada cosa, por si quieren profundizar algo en particular, pero recuerden que primero vimos el sistema de estabilidad argentino, la diferencia capaz entre el empleado público de planta permanente, la estabilidad que podría llegar a tener un delegado durante la vigencia de su tutela sindical, o lo que se aplica en el régimen general, lo que se llama el régimen de inestabilidad o, como lo llaman muchos, estabilidad impropia. Eso por un lado, recuerden. Después vimos las nociones básicas de despido directo e indirecto, con justa causa, sin justa causa. Vimos el tema de las injurias, que es un tema bastante complejo, que es necesario ver la casuística. Y sobre todo vimos intercambio telegráfico. Todo lo que vimos en la clase pasada nos va a servir en esta clase y en las clases futuras. Así que presten atención y si tienen alguna duda vuelvan a ver el video anterior. Acá les dejo un link en la esquina derecha donde pueden acceder al video anterior. O tal vez acá, la verdad todavía no tengo idea cómo funciona esto de YouTube, pero bueno, vamos haciendo lo que se puede. Así que acá o acá. Bueno, entonces, breve repaso. Lo que estamos determinando acá, si existe o no una injuria. Y una injuria laboral, en los términos del artículo 242, es un incumplimiento tan grande que amerita la extinción del vínculo. En el supuesto de la clase de hoy, hablamos de un supuesto especial regulado por la ley en el artículo 244. Ay, me encantan estos sábados de flojera. ¿Es miércoles, Homero? ¡Oh! ¡Ay, trabajo! Mira, genial este clip para empezar a hablar de temas como el abandono de trabajo y las inasistencias del trabajador. Paréntesis. Si les interesa que las clases de Derecho tengan estas especies de clips o gadgets o lo que sea en el medio para hacerlo un poco más dinámico, por favor comenten abajo que se súper aprecia. O si quieren una clase más estructurada y clásica, también estaría bueno saber su opinión, así que lo pueden poner acá abajo. Bueno, entonces adentrémonos un poco como primera aproximación a este concepto de abandono de trabajo, porque como verán en el clip que vimos recién, Homero no abandonó su trabajo, o no en los términos que lo entiende nuestra ley argentina. Exactamente me refiero a la ley 20.744, la LCT, la ley contra el trabajo, en el artículo 244. Acá se los pongo de costado si quieren leerlo. Pero básicamente, como primer acercamiento, podemos decir que el abandono de trabajo se configura cuando el trabajador abandona su trabajo. No, mentira. Vamos a ver que es mucho más compleja la situación y la norma establece ciertos requisitos que son ineludibles y que tenemos que tener en cuenta siempre. Porque recordemos que el abandono de trabajo es una forma de extinción del contrato de trabajo. Pero en el contexto de un ordenamiento que protege al trabajador sujeto de preferente tutela constitucional de acuerdo al artículo 14 bis de la Constitución Nacional y un montón de otras normas, y de acuerdo a un montón de principios que tenemos que tener en cuenta. No solo el principio protectorio, sino, por ejemplo, el principio de irrenunciabilidad del artículo 12 de la Ley contra el Trabajo. ¿Por qué esto es importante? Porque ni la voluntad del trabajador unilateralmente, ni la voluntad concurrente de las partes puede tener efectos jurídicos que avasallen el orden público laboral, o sea, que vayan en contra del orden público laboral.
un acuerdo, aunque sea de ambas partes o aunque sea una renuncia unilateral del trabajador, una orden impuesta por el empleador, no pueden, por ejemplo, decir de ahora en más tu salario mínimo vital y móvil va a ser de 1.000 pesos por mes y vas a trabajar tiempo completo, porque esto está avasallando, está vulnerando, perforando el orden público laboral y eso no se puede hacer a la baja, pero sí a la alta. Entonces, este dato de la realidad lo tenemos que tener en nuestra mente cuando analizamos todo, inclusive el abandono de trabajo. Máxime, cuando el artículo 58 de la Ley de Contrato de Trabajo expresamente habla de que nunca, acá se los pongo de costado, nunca se puede presumir que el silencio del trabajador o cualquier tipo de actitud en principio, ya vamos a profundizar un poco más eso, no se puede presumir en su contra y presumir la renuncia del contrato de trabajo. La norma, que les acabo de poner acá al lado, sí nos habla de una excepción y nos habla del comportamiento inequívoco. Y acá detengámonos un segundo. Lo que acabo de decir, básicamente, es que el silencio del trabajador, su falta de respuesta, nunca puede constituir una presunción en su contra. Esto es parte del ordenamiento laboral que busca proteger al trabajador sujeto de preferente tutela constitucional por la desigualdad negocial que tienen las partes en este contrato en particular, en el contrato de trabajo. Pero la excepción a todo esto es el comportamiento inequívoco. Para ver cómo es el comportamiento inequívoco, y bueno, vamos a tener que analizar el caso en particular, la circunstancia del trabajador, la ausencia, porque faltó, sí o no, cómo se manifestó este comportamiento inequívoco, si fue expresamente o tácitamente, vamos a tener que analizar. Y recordemos que hay una regla diametralmente opuesta con el empleador en el artículo 57 de la LST, se los pongo acá también. ¿Qué dice básicamente el artículo 57 de la Ley contra el Trabajo? Dice que si el trabajador intima fehacientemente al empleador y éste no contesta en el plazo razonable, habla, pero como mínimo de 2 días hábiles, ese silencio se va a poder interpretar como una negativa y una presunción en su contra. En cambio, recién leímos el artículo 58 que dice que no, que el silencio del trabajador en principio, salvo comportamiento inequívoco, no se puede presumir en su contra. Veamos las distintas varas de protección al sujeto de preferente tutela, artículo 57 que protege al trabajador causando una presunción en contra del empleador y teniendo en cuenta lo que dice el artículo 58 que causa esta presunción que vimos. ¿Y por qué todo esto es importante? Porque el artículo 244 también va a poner requisitos para que no se configure siempre, para que el empleador tienda a tratar de demostrar este comportamiento inequívoco y la norma establece ciertos requisitos. Hago una aclaración. Distinto es el supuesto del artículo 241, inciso tercero de la Ley de Contrato de Trabajo, que lo pongo acá a un costado, que también es una forma de extinción del contrato de trabajo. Y esta forma de extinción no genera consecuencias indemnizatorias, entonces es algo importante a tener en cuenta. Este supuesto se trata de no que el trabajador unilateralmente o el empleador unilateralmente extinguen el vínculo, sino que ambos realizan un comportamiento inequívoco quiere decir que no se puede confundir por otro tipo de comportamiento, que manifiestan que abandonan la relación laboral. O sea, esto no es un abandono de un mutuo acuerdo, donde se firma un acuerdo, donde dice, bueno, vamos a extinguir el vínculo, sino que hay un comportamiento inequívoco que a veces puede ser tácito. ¿Cuál sería el ejemplo que podemos ver en la realidad? Imagínense esto, los viene a ver un trabajador que hace un año no trabaja, hace un año no le pagan el sueldo, no hay ninguna causal para la suspensión del contrato de trabajo y el empleador nunca le mandó carta de aumento de nada. Nunca formalmente le mandó una carta de aumento de despido, simplemente dejó de pagarle el sueldo, el trabajador dejó de trabajar y pasó el tiempo. Ese es un ejemplo típico del abandono concurrente como forma de extinción del contrato de trabajo. La problemática, que seguramente lo veremos en otro video más adelante, es que la ley no nos define exactamente cuánto es el plazo que tiene que pasar, sino que habla otra vez del comportamiento inequívoco. Entonces, tengamos en cuenta qué es el comportamiento inequívoco. Acabo de dar un ejemplo. Si pasa un año, no habría dudas. Ahora, si pasa un mes, 2 meses, 3 meses, y ahí podríamos
dudar si es un comportamiento inequívoco o no. Máxime si el trabajador pidió tareas durante ese tiempo, claramente no sería un comportamiento inequívoco de las partes. Ahora que entendimos básicamente la diferencia entre abandono de trabajo y abandono concurrente de las partes, veamos los requisitos de la norma del artículo 244 y los requisitos que le agrega la jurisprudencia interpretando lo que conocemos como comportamiento inequívoco para ver si estamos frente a una inasistencia injustificada o frente a abandono de trabajo, lo que es muy importante determinar. Entonces, requisitos de la norma. En primer lugar, lo que nos dice la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 244 es que el empleador, para poder extinguir el vínculo por abandono de trabajo, tiene que antes intimar al trabajador. Esa intimación tiene que ser forma fehaciente y previa. Me estaba olvidando uno. Entonces, tengo que intimar al trabajador de forma fehaciente y previa para poder extinguir el vínculo. Esto como primeros requisitos que estamos analizando, que los dice el mismo 244 que les pongo acá de costado. Recuerden que vimos en el video de la clase pasada, que está acá o acá, en alguno de los rincones de YouTube, que explicamos cómo se tiene que analizar una injuria y que la injuria tenía que ser con una expresión suficientemente clara. Entonces, uno debería hacer la intimación siguiendo ciertas pautas para advertir a la otra parte qué va a pasar en caso de silencio. O sea, yo debería intimar al trabajador en el plazo de días hábiles a que retome tareas bajo procedimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo y extinguir el vínculo por su culpa, a modo de ejemplo. Ya vamos a ver un ejemplo igual más claro. Pero como primera aproximación podemos decir eso. Entonces, ¿qué pasa? Si en la práctica el empleador decide, ante las faltas injustificadas y sin aviso del trabajador, extinguir el vínculo sin intimarlo previamente, y bueno, volvemos a la clase pasada cuando hablamos de estabilidad. Si es un trabajador del régimen general que no tiene estabilidad propia, básicamente va a haber una consecuencia indemnizatoria. No va a ser válida la justa causa de ese despido. O sea, no va a existir el abandono de trabajo, entonces se le va a tener que deber una indemnización laboral al trabajador. ¿Se entiende? Paréntesis. En la práctica, muchas veces el empleador quiere despedir al trabajador, pero no tiene una causa. Entonces, como no sabe cómo hacerlo, inventa una causa. Y esto hace que, en mi experiencia personal, 1 millón de casos se extinguieron sin respetar este requisito. O sea, el empleador extingue el vínculo por abandono. Y capaz el empleador sabe que no corresponde básicamente, pero lo hace igual. ¿Por qué? Por una estrategia procesal y no pagarle la indemnización laboral al trabajador. Ni bien se extingue el vínculo por un despido sin justa causa, sino que tratar de obligar al trabajador a un litigio que dure mucho tiempo para no pagar la indemnización en el momento. Claro que esto puede tener consecuencias jurídicas determinadas. No existen muchos casos, pero existen casos donde el trabajador plantea que, como inventaste una injuria, esto me causó un daño que excede la tarifa del 245, etc. Pero también es un tema complejo y bastante minoritario, así que lo dejamos para otro momento. Pero no falta con la intimación fehaciente y previa, sino que la jurisprudencia habla de forma unánime de 2 factores que tienen que existir, que tienen que ver con los factores objetivos y los factores subjetivos. Estos son requisitos que ambos se tienen que cumplir para que se pueda configurar el abandono de trabajo. Veámoslos. ¿A qué me refiero con factores objetivos? Bueno, básicamente que el trabajador no vaya a trabajar. O sea, esta inasistencia claramente va a ser un factor decisivo. Pero esta inasistencia, además, tendría que ser no justificada. Porque si esa inasistencia es justificada, estaríamos hablando de otro supuesto. Por eso es importante analizar estos factores subjetivos que la jurisprudencia destaca a través de la norma que hablaba de este comportamiento inequívoco y cómo poder saber si estamos frente o no a un comportamiento inequívoco. Esto es lo que muchos autores conocen como el animus del trabajador, o, dicho distinto, la voluntad del trabajador de no querer continuar el vínculo. Porque si el trabajador manifiesta la voluntad de querer continuar el vínculo, no existiría comportamiento inequívoco que diga que el trabajador está abandonando la relación laboral. Entonces, para que se configure este comportamiento inequívoco que nos demuestre que el trabajador está abandonando la relación laboral, básicamente el trabajador no tiene que demostrar ese interés de querer continuar la relación laboral. ¿Se entiende?
Veamos un par de ejemplos. Si el trabajador comete una inasistencia, pero está justificada porque existe, por ejemplo, una licencia legal que le garantiza la inasistencia, como podría ser la más conocida por ustedes, tiene que ver con el régimen de enfermedades inculpables, artículos 208 y siguientes de la Ley contra el Trabajo, que nos dice que si el trabajador falta por una causal ajena al trabajo, ya vamos a ver ley de riesgos en otro momento, pero es bastante complejo el tema, pero si falta por una enfermedad inculpable, o lo que la doctrina llama enfermedad inculpable, ese trabajador va a tener una licencia en los términos de ley, que puede ser de 3 meses, 6 meses o hasta un año, dependiendo del caso. También es material para otro video, pues es bastante complejo, pero esa licencia va a ser paga y esa falta va a estar justificada. Entonces, si el trabajador falta con falta justificada basada en una licencia legal, claramente no existiría abandono de trabajo. Pero también hay otras licencias con o sin goce de haberes, y ambas también manifiestan el interés del trabajador de continuar el vínculo y no se pueden entender como lo contrario. Pero vayamos más allá, porque hay situaciones donde el trabajador falta y no hay una licencia legal que le ampare el percibir su salario, pero sin embargo corresponde tener la falta por justificada. ¿A qué me refiero? Hay un convenio de la OIT, el 156, que habla de el trabajador con responsabilidad parentales. Este convenio básicamente lo que hace es proteger a todos esos trabajadores que tienen familia. ¿Cómo hace para proteger este convenio del trabajador? Por ejemplo, acá les pongo un artículo que dice que no puede ser una justa causa de despido las cuestiones que tengan que ver con la responsabilidad parental del trabajador. En otras palabras, si yo soy padre, internan a mi hijo y tengo que ir al hospital y tengo que estar todo el día en el hospital, esa falta va a estar justificada. Ojo, no me malentiendan porque todavía no existe, que yo conozca, ninguna licencia dentro de la ley contra el trabajo, porque sí hay en algunos convenios en particular, para familiar enfermo. O sea, si mi hijo está internado, hay algunos convenios, creo que hay algunos de docentes de la provincia de Buenos Aires, que dicen tenés tantos días por año para licencias por familiar enfermo. Y esos días son pagos. Pero en la LST no existe eso. Entonces, si yo falto porque mi hijo está internado en un hospital, esa falta está justificada. Pero no genera la obligación del empleador de pagarme mi salario. Pero no me puede sancionar por esa falta, porque está justificada, ¿se entiende? Esa sería la diferencia. Entonces, en esos casos no hay un abandono de trabajo. Lo mismo si el trabajador retiene tareas. Hay distintos supuestos en la norma donde se le habilita al trabajador retener tareas. Uno de los más conocidos es la última modificación del artículo 75 de la Ley contra el Trabajo, esta obligación genérica de seguridad, digamos, este deber del empleador de resguardar la salud del trabajador. Y nos ampara el artículo 75 en retener tareas si el empleador, de alguna manera, está poniendo en peligro la vida del trabajador. La norma lo que nos pide acá es intimar previamente al empleador para que corrija esto. Por ejemplo, no sé, el techo tiene muchísima humedad, se está a punto de caer. Yo le digo, empleador, o mandame a trabajar a otra oficina o arregla el techo. Y el empleador no hace nada. Bueno, yo le puedo mandar una carta documento diciendo arregla el techo porque acá analicé y hay un peligro de derrumbe. Y hasta que no lo hagas voy a retener tareas y eso me va a dar el derecho de cobrar el salario mientras tanto. Y eso no va a constituir en abandono de trabajo. Cualquier acto que realice el trabajador para manifestar que quiere continuar el vínculo, también va a cortar este comportamiento inequívoco porque ya no va a existir la voluntad inequívoca del trabajador de querer abandonar la relación laboral. Incluso, en mi opinión, pero bueno, esto podría ser un poco más debatido, si yo le digo al empleador, mira, voy a retener tareas por X causal, porque me debes el salario el mes pasado, y aunque esté debatido si corresponde o no retener tareas en esa situación particular, hay quienes dicen que sí, hay quienes dicen que no, yo sostengo que sí, porque el salario es una de las obligaciones esenciales del contrato de trabajo y si la otra parte no está cumpliendo con su obligación más esencial, más primordial, que es abonarme el salario, yo no voy a cumplir con mi prestación, que es realizar las tareas correspondientes. Pero bueno, eso es otro debate para otro video. A lo que voy es que, más allá, si la retención de tareas está o no bien configurada, lo cierto es que si yo manifiesto la voluntad de querer continuar el vínculo, no existiría abandono de trabajo. Haciendo un gran repaso entonces,
vimos que el empleador, para extinguir el vínculo por abandono de trabajo, tiene que primero intimar al trabajador de forma fehaciente, o sea, carta documento o una otra forma fehaciente, como podría ser un escribano o algo así, pero no una nota simple, no verbalmente, previamente, o sea, con un carácter previo, y vimos que se tienen que cumplir los factores objetivos, o sea, que el trabajador falte, y los factores subjetivos, que es esta voluntad del trabajador de no querer volver a trabajar y que eso debería ser como un comportamiento inequívoco. Pero veamos, antes de ir a un ejemplo, que vamos a ir a un ejemplo, en un intercambio telegráfico, vamos a hacer un telegrama, una carta documento en este video, pero antes de eso, veamos el tema de las inasistencias injustificadas. ¿Son incumplimiento del trabajador? Sí. ¿Hay duda? No, es un incumplimiento. Ahora, ¿cuál va a ser la consecuencia jurídica? Bueno, estuvimos adelantando un poco el video pasado cuando analizamos la injuria. Nosotros dijimos que la injuria podía ser un hecho muy grande que ameritaba la extinción del vínculo o muchos hechos chiquititos que si los juntamos y hacemos antecedentes disciplinarios en contra del trabajador, sí pueden constituir una justa causa. Y uno de los ejemplos que vimos en la clase pasada es esto, inasistencias injustificadas. Pero ojo, por si el trabajador falta y yo lo sanciono, vuelve a faltar, lo vuelvo a sancionar, vuelve a faltar, lo vuelvo a sancionar, vuelve a faltar, yo antes de despedirlo, por eso debería, por una cuestión de buena fe, intimarlo previamente a que me justifique por qué faltó y por qué no dio aviso. Porque el trabajador, además de justificar la inasistencia, tiene que justificar por qué no dio aviso. Porque son dos obligaciones distintas. Por ejemplo, el artículo 208 y siguientes de la Ley contra el Trabajo dice que si el trabajador está enfermo y no puede ir a trabajar, tiene que, durante el momento de la jornada laboral, notificar al empleador y decirle que va a faltar, por qué y dónde va a estar. Entonces, son dos incumplimientos distintos, la falta de aviso y la falta a su lugar de trabajo. Pero, como acabo de decir, el empleador, previo a sancionar al trabajador porque faltó, tiene que darle el derecho de defensa, tiene que decirle, oye, ¿qué pasó? Y para hacer todo prolijo, lo debería hacer de forma fehaciente, o sea, mandarle una carta documento y decirle, justifícame por qué faltaste y por qué no diste aviso. Ahora, en unos minutos, repito, vamos a ver cómo se redacta eso. Recuerden que a veces el trabajador puede no tener que justificar sus inasistencias y su falta de aviso por una cuestión de fuerza mayor. Imagínense, yo estoy yendo al trabajo y me atropellan. Quedo internado inconsciente. Claramente en esa situación no puedo dar aviso. Estoy internado, estoy inconsciente. Entonces estaría de alguna manera justificando por qué no de aviso y estoy justificando por qué falté. Lo que quiero que quede claro entonces es que es distinto intimar al trabajador por las inasistencias y por el abandono de trabajo. Que muchas veces mezclamos esto, pero son cosas distintas. Igual ahora vamos a ver, porque a mí me gusta mezclarlos dentro del intercambio. Pero son cosas distintas con consecuencias jurídicas distintas. Por un lado, en las inasistencias injustificadas, yo puedo, primero que nada, descontarle el día al trabajador y puedo tratar eso como una injuria, como vimos en la clase pasada, si hay muchos incumplimientos. Pero en abandono de trabajo es otra cosa, es este comportamiento inequívoco del trabajador de no querer continuar el vínculo. ¿Se entiende? Son dos cosas distintas. Otra vez, repito, si no lo vieron o lo quieren repasar, vean acá o acá, todavía no sé bien dónde es, pero busquen la parte que habló de la valoración de la injuria. En ese video explicamos todo. Para no tener que recomendarles links todo el tiempo, si quieren suscríbanse, pongan la campanita, sobre todo si son alumnos, así van siguiendo día a día las clases. Ahora sí, veamos un caso en particular, un ejemplo. Imagínense entonces una situación. Ustedes son abogados y los llama a un cliente y les dice, miren, el señor Pérez está faltando desde, no sé, el 3 de febrero, inclusive, y hoy estamos a 5 de febrero del 2020, de este año, y no dio señales de vida, ni aviso ni justificación. ¿Qué tenemos que hacer? Claramente lo primero que tenemos que hacer es mandarles una carta documento. Recuerden que podemos abordar el tema de dos matices o de dos formas distintas. Podemos decir, hey, esto es un abandono de trabajo, o hey, acá hay inasistencias injustificadas y yo quiero que esto a futuro sea valorado como una injuria. Tal vez. Entonces, acá les pongo una carta documento, modelo que hicimos. Dice, teniendo en cuenta
que usted se encuentra sin asistir a su puesto de trabajo desde el 3 de febrero del 2020, inclusive, acá claro, hasta el día de la fecha, se la estamos mandando el 5 de febrero, se lo intima para que en el plazo de 2 días hábiles, paréntesis, hago un paréntesis, porque no sé si hablamos del plazo, pero uso esta oportunidad para hablarlo. Nosotros vimos que el comportamiento del trabajador tenía que ser inequívoco. Y también vimos que el artículo 57 dice que el silencio del empleador, para que constituya una presunción en su contra, como mínimo, lo tengo que intimar por 2 días hábiles. Entonces, si el trabajador es un sujeto de preferente tutela constitucional, ¿preferente a quién? Preferente al empleador. O sea, el trabajador tiene una tutela más grande que el empleador. Entonces, si la ley protege al empleador con una intimación de al menos de 2 días hábiles, al trabajador mínimo, esos 2 días hábiles se los tenemos que reconocer. No lo podemos intimar por 24 horas. Hago un paréntesis, a veces dentro del paréntesis hago otro paréntesis, hay jurisprudencia que admite una intimación por 24 horas, pero yo no la recomiendo por esta fundamentación jurídica que les acabo de hacer. Volvamos. Entonces, se le intima para el plazo de 2 días hábiles desde la recepción del presente, paréntesis, recuerden lo de la clase pasada, el videito por acá, la teoría recepticia, desde la recepción del presente. No desde que el empleador envía la carta de documento, sino desde que el trabajador la recibe. Seguimos. Se lo intima para que en el plazo de 2 días hábiles de la recepción del presente a que justifique dichas inasistencias y explique por qué no dio aviso de las mismas, lo que hablábamos antes. Ahora que seguimos entonces con el apercibimiento. Ponemos todo ello bajo apercibimiento de descontar sus inasistencias y de tomar las medidas y o sanciones disciplinarias correspondientes y o incluso de considerarlo despedido por su exclusiva culpa por la pérdida de confianza que ello significa. Recuerden que es raro y no está bien si el trabajador falta, no sé, 2 días sin aviso ni justificación, lo despedimos y listo. No, eso no se puede hacer. Ahora, si tenía antecedentes previos, el apercibimiento podría ser despedirlo por pérdida de confianza por todas las veces que faltó básicamente y por sus antecedentes disciplinarios. Por eso está redactado de esa forma. Pero más allá de eso, en la misma carta de documento, lo que me gusta a mí poner es poner. Por último, se lo intima en el plazo de 2 días hábiles, desde la recepción del presente, lo mismo, para que retome tareas bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo en los términos del artículo 244 de la LST que a usted debidamente notificado. Como vimos hasta ahora, estamos haciendo en la práctica una doble intimación, o sea, una cuestión por las inasistencias y otra por el abandono de trabajo y lo estamos mezclando todo junto para estar atajados y tener muchas ventanas abiertas, básicamente. Ahora, el hecho de que yo lo intimé por 2 días no quiere decir que el trabajador no tenga la obligación de retomar tareas inmediatamente, porque eso es una obligación natural, genérica del contrato de trabajo, ¿se entiende? O sea, vos tenés que venir a trabajar todos los días. Ahora, por una cuestión del artículo 244, del artículo 58 y 57 de la LST, del principio protectorio, del 14 bis, analizamos todo armónicamente y intimamos al trabajador por 2 días. Pero esto no quiere decir que él no tenga la obligación de inmediatamente volver a retomar tareas. ¿Se entiende? Y ustedes pensarán entonces, bueno, ¿y si pasan 2 días hábiles y el trabajador no responde? ¿Lo puedo considerar incurso en abandono de trabajo? ¡Chan, chan! Ojo, veamos bien el caso en particular. Porque viendo todo lo que vimos hasta ahora, repito, el artículo 57, 58, el principio protectorio, el principio de irrenunciabilidad, el trabajador sujeto de preferente tutela constitucional en los términos del artículo 14 bis, todo el ordenamiento jurídico argentino en nuestro caso, está para proteger al trabajador. Y la norma en particular nos hablaba de un comportamiento inequívoco. Entonces, en 2 días no contestó. ¿Eso es un comportamiento inequívoco? ¿Y si estaba internado? ¿Y si le pasó algo? Entonces, lo que recomendamos siempre en la práctica, y las empresas serias lo hacen así al menos, porque no se quieren arriesgar a perder un juicio multimillonario o de mucha plata, es, previo a extinguir el vínculo, volver a intimar. O sea que si el trabajador no contesta a los 2 días, les recomiendo volver a intimar. ¿Por qué es importante volver a intimar? Para tratar de demostrar el comportamiento inequívoco del trabajador. Y recuerden que en el despido directo, con justa causa y en este supuesto de abandono de trabajo, el que tiene que probar la injuria es el empleador.
Entonces, como tiene él la carga de la prueba de mostrar este comportamiento inequívoco del trabajador, tiene que actuar diligentemente. Entonces, ¿cómo debería ser un buen empleador? Si a los 2 o 3 días no contesta, bueno, podría mandar una carta documento más o menos así, que es muy parecida a la anterior. Miren lo que puse. Atento, en silencio de su parte, frente a mi anterior misiva, a saber, CD número tanto, enviada en fecha 5 de febrero de 2020 y notificada a usted en fecha 6 de febrero de 2020, considerando que usted continúa sin asistir a su puesto de trabajo desde el 3 de febrero del 2020 inclusive y hasta el día de la fecha, se lo intima para que en el plazo de 2 días hábiles desde la recepción del presente justifique dichas inasistencias y explique por qué no dio aviso de las mismas. Esto sería un modelo. Y seguimos, porque podríamos agregarle lo mismo que la vez pasada. Todo ello bajo apercibimiento de descontar sus inasistencias y de tomar las medidas y o sanciones disciplinarias correspondientes y o incluso de considerarlo despedido por su exclusiva culpa por pérdida de confianza en los términos del artículo 242. Seguimos. Por última vez, y atento a lo manifestado, se lo intima en el plazo de 2 días hábiles desde la recepción del presente a que retome tareas bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo en los términos del artículo 244 de la ST, queda usted debidamente notificado. De esta forma nos aseguramos de tratar de demostrar el comportamiento inequívoco del trabajador. Una cuestión es que tenemos que tener en cuenta. Acá lo que hicimos fue una intimación previa, con un plazo determinado, con los hechos bien descriptivos. Les dijimos qué día faltó el trabajador, eso ténganlo en cuenta, no sean genéricos, y un apercibimiento claro. Ya vamos a analizar esto en otros casos, pero tengan en cuenta que en este tipo de intimaciones estas 4 cosas tienen que estar. Tiene que ser una intimación, tiene que tener un plazo cierto, el contenido de esa intimación tiene que ser claro y tiene que haber un apercibimiento para poder hacer todas las cosas bien y prolijas. Ahora, si el trabajador sigue sin contestar, ahora sí podemos extinguir el vínculo y considerar al trabajador incurso en abandono de trabajo. Pero recuerden que hasta el momento no se extinguió el vínculo y el vínculo seguía vigente. Ojo, el trabajador no tenía el derecho de percibir su remuneración durante el tiempo que faltó de forma no justificada, eso es cierto, pero no se extinguió el vínculo, así que tengan cuidado. ¿Cómo debería ser una carta documento que extingue el vínculo? Veamos. Puse, atento al silencio de su parte frente a mis anteriores misivas, a saber, CD número tanto, enviada en fecha tanto, recibida por usted en fecha tanto, y CD enviada en fecha tanto y recibida por usted en fecha tanto, vengo a hacer efectivo el apercibimiento antes dispuesto y a considerarlo incurso en abandono de trabajo. De esta forma queda extinta la relación laboral desde la recepción del presente por su exclusiva culpa. Asimismo, se le informa que se le descontarán de su liquidación final los días no laborados. Haberes y liquidación final a su disposición en términos de ley. Más o menos podríamos mandar algo así, lo podríamos decir de otra forma. Lo importante es decir que está extinta la relación laboral y por qué. En este caso elegí abandono de trabajo porque es el supuesto que el trabajador no conteste. ¿Se entiende? Ahora, paréntesis, teoría recepticia. Desde que llega esta última carta documento, la tercera que estoy mandando, recién ahí se extingue el vínculo. Claro que a veces la práctica no es tan fácil, porque a veces el trabajador sí contesta y entonces ahí lo que nos estaría demostrando es que sí hay un comportamiento, un ánimo del trabajador de querer continuar el vínculo y entonces, ojo, porque ahí no estaríamos frente a un abandono de trabajo. Obvio que muchas situaciones pueden definirse con la prueba, porque si después probamos que en realidad el trabajador dijo que fue al trabajo y no lo dejaron entrar o lo que sea, y eso no existió, claramente lo perjudicaría al trabajador, ¿se entiende? Porque nosotros hasta ahora hablamos de faltas justificadas. Si el trabajador falta, pero porque no lo dejan entrar al trabajo, el trabajador va y hay una negativa de tareas del empleador, o no sé, el guardia de seguridad de la empresa no lo deja entrar, esas faltas no son imputables al trabajador, porque son motivadas por el comportamiento del empleador. Entonces ahí tampoco existiría abandono de trabajo, ¿se entiende? Comprobar el trabajador que fue una vez al trabajo y no lo dejaron entrar, y ahí claramente ya no existiría abandono. Entonces, si ustedes extinguieron el vínculo por abandono, tienen el juicio perdido.
Juristas, entonces, hasta ahora vimos abandono de trabajo, su relación con las inasistencias injustificadas, su relación con el abandono concurrente de las partes, otra forma de extinción del contrato de trabajo, y básicamente resaltamos los requisitos del abandono de trabajo, que dijimos que tenía que ser una intimación, que tenía que ser fehaciente, que tenía que ser previa, tenía que haber factores objetivos y subjetivos para analizar todo y ver si existió o no abandono de trabajo, y vimos un intercambio telegráfico hermoso. Recuerden el video anterior donde vimos cómo podría defenderse el trabajador frente a una carta documento de este estilo. Lo bueno de los videos, a diferencia de las clases en vivo, es que ustedes lo pueden volver a ver, pasarlo o lo que sea. Así que tengan eso en cuenta, que es clave. Sin embargo, este video no analiza por completo este instituto, y ningún video podría hacerlo por una cuestión de tiempo. Entonces, lo que recomendamos siempre es que ustedes profundicen este conocimiento a través de libros, artículos, revistas de derecho, etcétera, etcétera. En tal sentido, este video tiene que ser un trampolín, una forma de que ustedes digan, qué buen tema, este lo quiero profundizar, quiero aprender más. Entonces, les quiero recomendar los mismos libros que recomendamos nosotros en la Facultad de Derecho, en la UBA. Los que ya me conocen saben que doy clases hace ya casi 10 años en la Facultad de Derecho. Yo soy parte del equipo de Julio Armando Grisolía y el doctor Ernesto Aguad en la UBA. Y nosotros siempre recomendamos sus libros que no solo tienen una excelencia académica, sino que la verdad todo el mundo los conoce. Incluso yo, cuando era alumno, fui alumno de ellos en la Facultad de Derecho hace ya casi un poco más de 10 años y aprendí con estos libros. Por eso siempre los recomiendo, porque son los que me ayudaron a apasionarme por esto que es el derecho al trabajo. ¿A qué libros me refiero? Bueno, el clásico, el Tratado de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social de Julio Grisolía. También tenemos el Manual de Derecho del Trabajo de Julio Grisolía. También tenemos un montón de guías que hicieron juntos los doctores Grisolía y el doctor Aguad, que tienen que ver con la guía práctica del despido, con la guía práctica de ley de riesgos, con la guía práctica de procedimiento procesal laboral, que la verdad están muy buenas, así que las recomiendo. Yo abajo les dejo los links tanto de la página oficial de Julio Grisolía como los links de los libros para que los puedan usar. Y también les dejo un link de la revista jurídica que conduce el doctor Julio Grisolía para que puedan estar actualizados. Desde ya les mando un gran abrazo si están viendo este video. Y no quería olvidarme de decirles que vamos a ver la clase siguiente, para que no se olviden de suscribir, la campanita y todas esas cosas que pide la gente en YouTube. ¿Qué vamos a ver, queridos juristas? Vamos a ver despido indirecto, siempre desde un punto de vista práctico, siempre viendo el intercambio telegráfico. El despido indirecto, como explicamos la clase pasada, es aquel que propone el trabajador por un incumplimiento, por una injuria del empleador. Vamos a ver uno muy simple y después vamos a ir profundizando un poco más y vamos a ver el ius variandi, que es esta facultad unilateral del empleador de modificar el contrato de trabajo. ¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a ver esa facultad y con ejemplos prácticos. Espero que este video les haya sido de mucha utilidad, así que juristas, nos vemos la próxima. Saludos.